Gloria a Dios. Amén. ¿A su nombre? Amén. ¿A su nombre? Aleluya. Alabado sea el Señor, toda la gloria para el Señor. La verdad que hay un coro también que por ahí a veces cantamos que dice que hay momentos que no deberían terminar, ¿no? Y son tiempos donde parece que estamos en un pedazo de cielo, ¿no? De tantas situaciones que nos toca vivir muchas veces, aún en la propia casa, en el propio hogar muchas veces, ¿no? Y estando en la casa del Señor pareciera que no quisiéramos que se detuviera el tiempo. Pero bueno, el Señor nos saca a veces de ese lugar para ir a llevar esto a aquellos que necesitan. ¿Se acuerdan de Pedro, Juan, Jacobo? Querían hacer una enramada, ahí nomás no estaba la gloria del Señor allí, con Elías, con Moisés, y si hagamos una enramada, quedémonos acá a vivir. Y el Señor da una lección así en su palabra, que hay muchas cosas por hacer. Nos queda mucho camino por caminar. Amén. Si bien el Señor viene pronto, el Señor puede venir a buscarnos en cualquier momento, pero también debemos pensar que nos queda mucho por caminar. No sabemos el tiempo ni la hora, pero mientras tanto no estamos de brazos cruzados, seguimos avanzando. Amén. El mensaje que hoy les voy a compartir, quizás algunos ya estuvieron viendo, pispeando un poquito, como sapos de otro pozo. Ustedes saben ese refrán, ¿no? Es muy conocido, hay canciones sobre esto. Y esto me remite a un versículo que hemos leído en otra ocasión. Si alguien es rápido, lo puede buscar, está en Hebreos 11:38 y lo pueden compartir. Hebreos 11:38, así si lo pueden leer bien fuerte. Mientras tanto, saludamos a todos los hermanos que están escuchando vía internet, ¿no? A los hermanos de Mendoza, a los hermanos de Salta, de Neuquén, de Mar del Plata, de diferentes lugares que nos están escribiendo, que están siguiendo las prédicas de aquí de Casa de Oración Berazategui. ¿Qué dice Hebreos 11:38? Apagaron fuegos impetuosos, brindaron filos de espadas. Hebreos 11:38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, la frase clave, el mundo no era digno de ellos. ¿De quiénes? De los héroes de la fe que habla allí en Hebreos. Hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas tremendas, taparon bocas de leones, cruzaron mares, cruzaron fuego, etcétera, y después murieron de una manera horrenda, ¿no? Por el Señor, y el mundo no era digno de ellos. La pregunta es que se plantea, ¿el mundo es digno de nosotros o somos tan parecidos que no se nota? ¿O somos sapo de otro pozo? A eso vamos. Después de un buen tiempo de escudriñar las Escrituras, hay muchísimo más que aprender. Amén. Debiéramos complacernos, pensar cuán grande fue el número de creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y cuán firme era su fe. Nos sorprende, leemos y decimos, qué bárbaro, qué fe, qué entrega. Aunque su objeto no estaba entonces tan claramente dado a conocer como ahora. Ellos todavía no lo veían claramente, pero aún estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Así que nos sorprende gratamente, nos bendice, pero también, por otro lado, debemos lamentar que ahora, en los tiempos del Evangelio, hoy, teniendo toda la revelación y la regla de la fe más clara, sea tan pequeño el número de creyentes y tan débil su fe. Son tiempos donde la iglesia hoy tendría que arder en el fuego de Dios, en el fuego de su Espíritu. Pero realmente a veces tenemos tan poca fe, tan débil en nuestra fe, y tan poco nos jugamos por el Señor. Pensaba mientras cantábamos, ¿no? A veces estamos cantando y el Señor trae a mi mente algunas cosas, y pensaba si tenemos la fe y el amor de Judas o la fe y el amor del resto de los apóstoles, ¿no? Judas estaba siendo muy beneficiado por estar al lado de Jesús, porque tenía renombre, era un hombre respetado, aún Dios, el mismo Señor Jesús le da un poder para echar fuera demonios, sanar los enfermos, inclusive le estaba pasando muy bien porque estaba sacando plata de la caja, de la lata, metía la mano. Entonces estaba muy bien allí Judas.
Y era obvio, era muy cómodo su ministerio. Pero a la hora de la verdad, a la hora cuando había que ver quién era quién, cada uno tomó su camino. Entonces, nosotros pasamos por diferentes pruebas, diferentes adversidades. Como decía bien Daniel, el Señor nos lleva a ese desierto. A ver qué hacemos, cómo resolvemos, cómo respondemos. Vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Son declaraciones del Señor Jesús, ni más ni menos, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Y dice allí en Mateo 10:32, lo leo en esta versión que está un poquito actualizada: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. 33. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. 34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35. He venido a poner a un hombre contra su padre y a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. 36. Sus enemigos serán los miembros de su propia casa. 37. Si amas a tu papá, a tu mamá más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. 38. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. 39. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. 40. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. 41. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. 42. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. ¡Wow! Tremendo. Hermosa palabra del Señor. Una declaración fuerte y una promesa hermosa. Como sapos de otro pozo. Una de las mejores formas de perder amistades y ser rechazados es entregarse completamente a Cristo. Vos comenzá a tomar en serio los asuntos espirituales, abandoná todos tus ídolos, volvete al Señor con todo tu corazón y sé posesionado por el amor de Jesús y el amor a su palabra. Quita tus ojos de las cosas del mundo, porque hoy lo que leía Moisés, le digo yo, lo que leía Moisés hablaba de las tinieblas, hablaba de amar la verdad, etcétera, ¿no? Y el significado tiene que ver con no tolerar el pecado. No tolerar el pecado. Alguien que ama al Señor no tolera el pecado. Esa es la prueba contundente de que somos hijos de Dios. Que amamos a Dios, pero odiamos, detestamos y nos alejamos del pecado. Entonces, comenzá a hacer todo esto y repentinamente te convertirás en un fanático religioso. Y te espera el peor rechazo de tu vida por haber abrazado la verdad. Cuando estuviste tibio, en tu momento que estuviste tibio, que tuviste una falta total de santidad, te daba igual buscar o no a Dios. En realidad eras tibio porque estabas un poquito miti-miti, ¿no? Cuando no eras tan pecador ni tan santo. En ese momento no eras problemático para nadie, ni siquiera para el diablo. Las cosas estaban tranquilas, las aguas estaban quietas, había bonanza, eras aceptado, era tan solo un creyente a medias en medio del mundo y en medio de otros tibios. Nadie te molestaba. Pero sucedió algo, sucedió el milagro más grande que puede haber sobre la faz de la tierra. Tu corazón fue convertido. Ese es el milagro más grande. Recibir la sanidad de una vista, recibir un milagro de ser paralítico y recibir poder caminar y ser sordo y poder oír. Eso es un milagro hermoso, pero no es tan grande como el cambio de un corazón.
Tuviste hambre de Dios, Dios cambió tu vida. Fuiste convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y no podías, tomaste conciencia que ya no podés seguir jugando a la iglesita. Ya no podés seguir jugando al cristianito. Te arrepentiste y te volviste al Señor con todo tu corazón. Abajo se fueron los ídolos los derribaste, los destruiste. Comenzaste a bucear literalmente en la palabra de Dios, comenzaste a amar, comenzaste, como alguien me dijo por aquí, antes no entendía nada, hoy no puedo vivir sin la palabra, y todo lo que leo entiendo porque el Espíritu de Dios me ha despertado. Comenzaste a dejar las cosas que desagradaban a Dios y comenzaste a agradar a Dios. Te obsesionaste con Jesús, te enamoraste de Jesús. Entraste a un nuevo tiempo de discernimiento y comenzaste a ver con asombro cosas que en la iglesia en general no te molestaban, pero ahora sí te molestan. Comenzaste a discernir. Ves cómo la palabra de Dios es pisoteada y retorcida en los púlpitos de hoy y eso quebranta tu corazón. Ves a otros cristianos comprometiéndose en cosas mundanas, como una vez lo hacías vos, y ahora te duele tu corazón. Fuiste despertado, golpeado, quebrantado y contristado en espíritu, y ahora tenés una carga dada por Dios, por la iglesia. Además, estás como David. David decía, doy mi vida por estar un día en tus atrios, al menos en la entradita de la iglesia, que 1000 fuera de ellos. Algunos preferirían estar 1000 fuera de ellos que una vez en el atrio. Pero no creo que sea el caso de ustedes que están aquí sacrificando otras cosas, ¿no? Aunque ni siquiera se le puede llamar sacrificio. Levantarse temprano para venir a la iglesia no es un sacrificio. El sacrificio es lo que hizo Cristo por nosotros. Pero en vez de que tus amistades, hablamos de hermanos y parientes, etcétera, y amigos, se alegren o te entiendan, ellos piensan que te estás volviendo loco. Te estás fanatizando. Te estás poniendo legalista. No, mucha Biblia, cortala con la Biblia, ¿no? Te ridiculizan, se te burlan y te llaman de toda cosa. Te dicen, no, te están lavando el cerebro. Bueno, el Señor no solamente te lava el cerebro, te lava las manos, los pies, todo, el alma, el cuerpo y el espíritu. Moisés fue tocado maravillosamente por la mano de Dios y despertado con relación a la atadura del pueblo de Dios. Le vino voluntad de repente de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés estaba tan entusiasmado por la gran revelación de liberación que había recibido, que se apresuró a compartirla con los hermanos. Él fue a contarle, Dios me habló. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 7, 23 al 25. Si Esteban lo puede leer, por favor. Hechos 7, 23 al 25. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Te das cuenta? Dios le habló a Moisés y fue a hablarles y no entendían, no comprendían que Dios le había hablado. No lo entendían, por eso no te entienden a vos, por ahora. Algunos no te entenderán nunca, pero a otros les llegará el tiempo de entenderte y te dirán, ¿te acordás cuando yo te hacía la contra y vos me venías a hablar y yo la verdad te tenía bronca, me hablabas de Dios y yo estaba tan metido en mis cosas, pero gracias a Dios porque no aflojaste y me hablaste? Bueno, ese es el caso de la hermana de Chuy Olivares. A Chuy Olivares le predicó la hermana y dice que se ligó varios golpes. Hasta un día le tiró algo en la cabeza porque venía a hablarle de Dios, ella estaba llena de Dios y le compartía a su hermano que era terrible, el pastor Chuy, ¿no? Y dice, ella tuvo que aguantar varios golpes, pero gracias a Dios porque ella persistió y me siguió predicando. No pierda la esperanza con su rebelde de la casa, con su rebeldona. Moisés fue el hombre más manso de la tierra después del trato de Dios y él estaba consumido con Dios. Él se estaba moviendo en Dios proféticamente. Él quería que sus hermanos escucharan y entendieran lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios iba a hacer. Pero al contrario, lo rechazaron, diciendo, ¿quién te hizo rey a vos?
¿Quién te hizo el capataz nuestro? ¿Quién te crees que sos? Un día comprenderían, pero no por ahora, no comprendían. Así que por amar a Dios vas a ser sapo de otro pozo. Vas a ser rechazado, rechazada. Hoy que se gusta decir así, rechazado, rechazada, todos y todas. Dice Juan 15:19, si lo puede leer el locutor profesional que tenemos aquí. Juan 15:19. Le hago leer, explico esto, le hago leer al hermano Esteban porque tiene el micrófono, porque sale en la grabación. Antes lo leíamos cualquiera de los hermanos, pero para que salga la grabación, mejor hacemos así. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aborrece es odiar también. El mundo os odia. Lo leo en esta versión. Si pertenecieras al mundo, el mundo te amaría como uno de los tuyos. Pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo los elegí para que salieran de este mundo. Ese es el significado de la palabra eclesia, ¿no? Llamados afuera. Los sacó el Señor del mundo, por eso el mundo los odia. Uno cuando conoció al Señor por primera vez sentía que caminaba sobre pétalos de rosa y todo hermoso y todo maravilloso. Y comenzaste a ver que aún propios hermanos o tibios hermanos de la iglesia te comienzan a rechazar. Y ni hablar de los parientes, ni de los amigos del trabajo, ni de los amigotes. Mostrame a un creyente que se ha convertido en amante y hacedor de la verdad, y te mostraré uno que será rechazado y perseguido por sus amigos, por su pariente y por la iglesia tibia. Renuncia al mundo y el mundo va a renunciar a vos. Jesús tuvo muchos seguidores hasta que la palabra que él comenzó a predicar la percibieron como una palabra muy fuerte. No, muy fuerte. Demasiado exigente Jesús. Entonces el grupo de aquellos a quienes les encantaban los milagros, escuchando sus declaraciones, lo abandonaron a Jesús. ¿Recuerdan ese incidente, no? Y fue muy significativo porque dice, muy difícil, ¿quién puede recibirlo? Muy dura tu palabra. Y Jesús se volvió a los 12 y le preguntó, ¿también ustedes se van? ¿Quieren irse? ¿O es mi palabra muy difícil que les ofende a ustedes? Pedro contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro y los 12 no se irían como los otros que se fueron, porque ellos amaban la palabra que los demás decían que era muy difícil, que era muy dura. Ellos la aceptaban porque sabía de quién venía, porque estaba produciendo en ellos valores eternos. Ellos percibían, usted amado y amada, puede percibir que Dios está obrando en su vida. Amén. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y nosotros nos damos cuenta que hay un cambio en nosotros. Como dijo alguien por ahí, no servimos ni para pecar. Por ahí usted se quiere hacer rebelde, dice por ahí, y no siente tanta la carga, el Espíritu conmueve, aprieta tanto el corazón, que ni para eso. Entonces, ellos mismos comenzaron a ver un cambio al estar, imagínense, al lado del Señor, ¿no? 3 años de discipulado intensivo con el Señor fue tremendo. Entonces, ellos se quedarían con la verdad, sin importar el precio. Este es el asunto, de que cada cristiano debe enfrentar en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Yo te pregunto, ¿te jugás por la verdad que te convence? ¿Te jugás por la verdad que señala tu corazón, que señala tu pecado? ¿Verdad que quita, que limpia, verdad que corrige y que destruye todos tus ídolos? Esa era la palabra fuerte de Jesús. ¿Verdad que te llama a quitar tus ojos de las cosas de este mundo? ¿Verdad que te saca a quitar los ojos de tu propia vida y del materialismo? ¿O te entregarás a prédicas que cosquillean tus oídos, suavemente, tranquilizantes, te dicen que todo está bien? Anoche compartí una palabra allí en Banfield, una peste llamada Jezabel. Y es tan sutil ese mensaje, es tan hermoso ese mensaje, tan seductor, que hoy la iglesia está infectada por esta pandemia, la falsa doctrina.
Una doctrina que acaricia el pecado, una doctrina que tolera el pecado, que le dice al fornicario, ven en paz, Jesús te ama. Sigue como está, el Señor te ama. Y no se levantan hombres como Elías, hombres como profeta Micaías o Isaías. ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo te examine? Bueno, aunque no lo permitas, si eres su hijo te va a examinar y eso va a doler. ¿Dejarás que la palabra te deje expuesto? La palabra te va a desnudar. La verdad puede liberarte porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Te hará libre de prédicas muertas, te hará libre de pastores muertos, libre de tradiciones muertas, libre de doctrinas de demonios, que es la doctrina de Jezabel, libre de compañerismo que ponen la verdad a un lado porque no tienen temor de Dios. Te va a libertar de esas clases de amigos que te alejan de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 3, versículo 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz, la luz. ¿Vieron que en la oscuridad todos los gatos son pardos? Y en la oscuridad, a la noche salen todos, así todos los raros. Usted va por Capital, por el centro a la noche y salen todos, disfrazados, salen todos raritos ahí. Salen todos, parece que salen, se apaga la luz y salen las cucarachas, salen los ratones, de todo sale ahí. Pero cuando se enciende la luz, ¿nunca pasó que fuiste a la cocina, encendiste la luz, viste una sombra que se escondió? No soportan la luz, los bicharracos, ¿no? Todo lo que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Esa es la versión actualizada. Pero lo que hacen lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué les parece? Porque el Señor dice, vosotros sois la luz. Es una condición natural. No dice, hagan de luz o transfórmense en luz, ¿no? Dijo, no, vosotros sois la luz, porque son hijos de la luz. Entonces, si sos luz, la luz se prende para que ilumine, no para, bueno, está la parábola, ¿no? Nadie pone la luz debajo de un almud, debajo de la cama. Pero los que andan en oscuridad es porque están haciendo algo que no gusta que se vea. La verdad genuina siempre expone toda cosa escondida. Y cuando Jesús comenzó a poner luz sobre sus pecados escondidos, los judíos religiosos buscaron matarlo y de hecho lo mataron. Una de las razones, sabemos que Jesús fue muerto porque ¿quién mató a Jesús? Dios, el Padre, ¿no? Porque fue un sacrificio, como Abraham llevó a su hijo Isaac. Pero el motivo, una de las causas o una de las, demandas que había contra Jesús era que Jesús iba y decía la verdad. Juan 8:37, cuando allí tiene esa discusión, Juan 8:37, Jesús con los fariseos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Procuran matarme, mi mensaje no tiene lugar en sus corazones. Y el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Por qué lo querían matar? Porque él les decía la verdad. ¿Vieron que la verdad, cómo es el refrán? La verdad nunca peca, pero incomoda, algo así dice, ¿no? Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Escucharon? ¿Pueden escuchar esta palabra? ¿La pueden asimilar? ¿La pueden considerar? ¿Pueden amar esta palabra? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Pueden amarla? Amén. Amén. Entonces son de Dios. Tenía que decir eso, ¿no? Son de Dios. Porque el que no es de Dios no soporta la palabra. Te da ganas de matarlo. A Dios no hay forma de matar a Dios. Pero el mensajero sí te da ganas de apedrearlo.
La palabra de Dios dice, y lo voy a leer en 2 de Tesalonicenses, son varios versículos, si quieres anotar o buscar rápido, qué bueno. 2 de Tesalonicenses 2:8. Lo leo en esta versión viviente. 2 de Tesalonicenses 2:8 en adelante. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, habla del anticristo. Pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Qué bárbaro, ¿no? Repito, ¿por qué los destruirá? Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esa mentira. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¡Qué bárbaro! Ayer hablando sobre el espíritu de Jezabel, en realidad uno dice, qué ignorante esta gente, tiene la Biblia, no puede entender la verdad, pero en realidad hay una fuerza espiritual. Son demonios, son hordas de demonios moviéndose, amados, que los tiene engañados, por empezar, tiene engañados a sus líderes, a sus pastores, están engañados por demonios y a su vez engaña a sus seguidores. Y dice, porque no soportan la verdad, entonces vendrán a escuchar la mentira, entonces serán destruidos por no haber rechazado la verdad. Hoy en día existen multitudes de cristianos que no aman la verdad. La verdad le es indiferente. Dios dice que es a causa de pecados secretos, teniendo placer en injusticia. Esos amantes de placer están en un horrible engaño. ¿Saben que la apostasía, escuchen esto por favor, la apostasía y el engaño comienza cuando comenzamos a tener pecados secretos? Cuando hay pecados en el corazón o hay prácticas internas que nadie conoce, como decía Daniel, en lo secreto yo y Dios sabe, bueno, lo que yo hago, Dios tenga misericordia de mí, dicen algunos, Dios me perdone, ¿no? Pero hace lo malo que no tiene que hacer. Entonces esa persona odia que le digan que es un fornicario, que es un adicto, o que es un mentiroso, o que es un ladrón. Odia que le digan eso. Esa persona lo que busca es una persona que le diga, Jesús te ama. Jesús conoce Él fue hombre, Él también sufrió debilidades y Él te entiende. Esa persona busca un mensaje que le acaricie el oído. Por eso a Jesús lo mataron y por eso a sus profetas también mataron. Estos amantes de placer oculto están en un horrible engaño, como aquellos judíos en los días de Jesús. Están convencidos de que ven. Nosotros somos doctores de la ley, somos maestros, somos rabinos. Ellos se creían hijos de Dios y ferozmente rechazaban cada palabra que exponían los secretos más profundos de su corazón, sus lujurias. Algo que no es la verdad han capturado sus corazones, una mentira que apaña su pecado. Como dijo Bergoglio, Dios no es malo, no le tengan miedo. Dios no es malo, con carita de buenito. Amados, Dios es bravo. Fuego consumidor, no tranza con nadie, Él no cambia su mensaje, amados. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén. Por eso Cristo vino a la cruz, para limpiarnos y ya ahora somos justificados por Él. No merecemos nada, pero Él nos limpió y nos lavó. No están abrazando la verdad como una perla de alto precio, la desprecian. ¿Quiénes son los tibios que rechazan la verdad? Que dicen sí, amén. Dicen gloria, aleluya. Y algunos hasta hablan en lengua. Aman esa palabra, pero después continúan con su doble vida. Todo lo que escucharon entró por acá y salió por allá.
Son aquellos, como dicen los mexicanos, disque cristianos. Abrazan algún placer escondido, algún ídolo, algún pecado atesorado. Tienen odios escondidos, acarician rencores. No quieren perdonar a quienes los ofendieron. Algunos cristianos se parecen al obelisco de Buenos Aires por el orgullo que tienen. Hay fornicarios y adulterios en sus corazones. Fornicación y adulterio. Sus corazones se embriagan de pornografía. En los secretos se meten ahí en la máquina y ven cosas que ofenden a Dios. Los gobiernan las pasiones desordenadas. Tienen amor a las riquezas. Se deleitan en murmuraciones. ¿Vieron que es más lindo sacarle el cuero a uno que hablar bien de uno? ¿Por qué nunca hablamos bien de alguien? Siempre hablando mal. Es un pecado. Su estilo de vida es de hipocresías y falsa honradez. Te muestran una cara, pero en realidad es otra. Haciendo esto, este listado, que puede ser mucho más largo todavía, claro, están rechazando la ley de Dios. Rechazan a Dios y por ende rechazan a todos los que andan en la ley de Dios. Si vos sos una persona íntegra que estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, ese tibio te va a odiar. No sé si la palabra suena muy fuerte, pero por lo pronto te va a despreciar. Acordate de esto. Aquellos que te rechazan, aquellos que te abandonan por la verdad, tienen una fuerte razón para hacerlo. Te ven como una amenaza contra algo muy querido, muy atesorado por ellos. Tu vida separada para Dios, consagrada para Dios, tu vida de relación con Dios. Y estás todo el tiempo diciendo, vieron que hay personas que suspiran y dicen, aleluya. Jesús santo, qué bueno escuchar personas así, ¿no? Que están todo el tiempo, gracias Jesús. Y están pasando una prueba, como les decía la vez pasada, como dice el judío, ¿no? El judío que realmente, bueno, hay judíos que aman a Dios y están todo el tiempo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Salió mal el negocio, Baruch Hashem. Salió bien, Baruch Hashem. Siempre están glorificando al Señor. Que nosotros que realmente tenemos toda la revelación, que nosotros sí tenemos motivos para glorificar al Señor, glorifiquemos en las buenas y en las malas, porque todas las cosas ayudan para bien. Gloria a Dios. Tu vida separada, consagrada a Dios, es una reprensión y a la tolerancia y la tibieza de esos pseudo cristianos. Pablo escribió en Timoteo, 2 de Timoteo 1:15, Pablo le escribe allí a unos tibios, o comenta de unos tibios. A ver. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, a los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes. No le pusiste así a Juan Bautista, ¿no? ¿Te imaginas? Figelo. Pablo se había entregado por completo a esta misma gente, declarándoles todo el consejo de Dios. Él estaba sin culpa delante de ellos. Él estaba como diciendo, yo tengo las manos limpias, yo les he dado todo el consejo de Dios. Pero él fue rechazado por la iglesia en Asia. Y sus propios hijos espirituales lo evitaban, se alejaban de Pablo. ¿Por qué? Pablo estaba en la prisión ahora. Él estaba sufriendo, él estaba en aflicción profunda, atados con cadenas, una prisión que él mismo llamó, soy prisionero de Jesucristo. Vieron que hay cartas que Pablo dice prisionero de Jesucristo o preso del Señor. Y en ese periodo nuevos maestros se habían hecho populares, maestros que traían mensaje acerca de la prosperidad que cosquilleaban el oído de sus oyentes. Ya en aquel tiempo lo sabía. Uno de ellos era un tal Alejandro. Se decía que era cristiano, pero era un traidor, un mentiroso. Quien difamó a Pablo, dicen algunos teólogos que él fue quien difamó a Pablo y le metió más causa a las causas de Pablo. No fue a hablar mal ante las autoridades romanas contra Pablo. Por eso en 2 de Timoteo 4:14, ahí Pablo lo declara. 2 de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha acusado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro significa el que complace a los hombres.
Alejandro e Himeneo estaban enseñando un evangelio falso que ministraba a la carne, alimentaba a la carne. Este enseñaba un evangelio de amor, Alejandro. Enseñaba un evangelio de fiesta, de celebración, de complacer al hombre sin santidad. Pablo los entregó a ambos a Satanás para la destrucción de la carne, para que aprendieran a dejar de blasfemar. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregarlo a Satanás. El entregarlo a Satanás no fue para la destrucción de su cuerpo, o sea, para matarlo, sino para destruir la doctrina carnal. Fue una experiencia de aprendizaje para que aprendan a no blasfemar. ¿Cómo iban a aprender si estaban muertos, no? Esta doctrina negaba todo sufrimiento, toda privación. Pablo dijo que ellos hicieron naufragar la fe verdadera, excusando, tolerando el pecado. Un mensaje que usaban el nombre de Dios. En aquel tiempo usarían la Torá o el Tanaj y los dichos de Jesús. Y ellos estaban predicando aparentemente el verdadero evangelio, pero a su vez dando rienda suelta a la carne, tolerando el pecado. Entonces ahí es donde viene el veneno mortal. No tenían una conciencia pura. Ellos hicieron naufragar la fe a través de enseñanzas que complacen al hombre. ¿Sabe que, iglesia, que la palabra de Dios no complace al hombre? No complace tu carne, al contrario, la aplasta, la tritura a tu carne. Por eso Pablo en un momento tuvo que decir a los Gálatas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no estamos para agradar a nadie, no es nuestra búsqueda de desagradar tampoco a nadie, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Estos rechazaron a Pablo por lo que ellos percibían era una pérdida de la libertad. Por la libertad de Pablo, que estaba preso, ellos decían, ¿cómo puede ser? Ellos lo vieron como falta de fe de parte de Pablo. Para ellos era el diablo que mantenía a Pablo prisionero. Nunca te dijeron cuando te enfermaste, es el diablo que te está mandando esa gripe. Atá y reprendé, no declares que te va a venir una enfermedad. A mí me lo han dicho muchas veces. Si Pablo era tan santo, decían ellos, si él predica que Dios es todopoderoso, ¿por qué está preso? ¿Por qué está sufriendo? Ellos estaban avergonzados por las cadenas de Pablo. Aún mismo a Timoteo le ha llegado a pasar de entristecerse al ver a su padre espiritual en cadenas, que Pablo lo tuvo que animar. Pablo le tuvo que decir, aviva el fuego del don que hay en ti. Así existen cristianos en la actualidad que te rechazarán. Porque te ven pasando prueba, te ven enfermo, te ven que estás sin un peso, te ven que tu alacena está ahí, abrí la heladera y hay un limón exprimido. Nada. Y el otro viene, el que viene del pseudo cristiano, dice, yo pacté, yo declaré y tengo, mira, y te viene con una Ferrari en la puerta de tu casa. Y vos estás ahí que apretando la garrafa a ver si sale gas. Así es. Y te dicen, ese es Satanás, ese te falta fe, estás mal. Así existen cristianos en la actualidad que te rechazarán, se avergonzarán de ti porque estás pasando por alguna prueba, tribulación o enfermedad. Traté de buscar una palabra en griego, pero me salió esta, te darán el raje, o el rajé, puede ser también en griego. Por ser cristiano, vamos a leer, por favor, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los expulsarán de las sinagogas. Hoy no solo no los expulsan de las sinagogas, sino que los llevan a la alfombra roja y ellos entregan Grammys y reciben Grammys. Y en cualquier momento, esto lo digo a modo casi de profecía, van a recibir Óscares. Cristianos que reciben premios. Pero la palabra de Dios dice, los expulsarán. Jesús dijo, estas cosas les digo, para que no se asusten. No se sorprendan cuando la iglesia tibia los eche fuera, porque no me conocen a mí ni al Padre, por eso son tibios.
Quizás te ha pasado, te han eliminado como amigo del Facebook por publicar verdades bíblicas. A algunos de ustedes les ha pasado. Jesús sanó a un joven que nació ciego. Él fue llevado a la iglesia para ser interrogado por los fariseos religiosos. Sus ojos fueron abiertos, él podía ver. Quizás, como dijo Daniel, ¿no? Uno lee, dice, lee rápidamente, bueno, el ciego no podía ver, ahora ve. ¿Sabes lo que es un ciego? 40 años, ponele, de ciego, y de repente que pueda ver los gritos de ese ciego, los saltos de ese ciego, la alabanza de ese ciego, los abrazos de ese ex ciego a Jesús, gritando, puedo ver, puedo ver. Cuando lo interrogaron, dijo, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que sé. No me pregunten si es pecador, si no es pecador, lo único que sé. Y si no fuese de Dios, él no podía haber hecho lo que hizo. Empezó a hablarles, ¿no? Se regocijaron, él se regocijó por el milagro y por ver a Jesús quien lo sanó. Ahora la pregunta es, ¿los pastores de aquel tiempo se regocijaron por la visión de este hombre? ¿Se pusieron contentos? ¿Alabaron a Dios? ¿Pusieron a hacer cantos espirituales allí? Juan 9:34. Fíjense en los que escupieron estos líderes religiosos. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿Tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones ahora? Y lo echaron. Ese hombre ciego que fue sanado representa el remanente santo, ustedes. Espero no equivocarme, ¿no? Aquellos cuyos ojos son abiertos a la santidad de Dios, antes eran ciegos, ahora ven. Testifica como Él lo hizo. Testifica como Él lo hizo, como este ciego. Andá. Decía, una vez estuve ciego y ahora veo. Te echarán fuera diciendo, ¿qué te haces el maestro? ¿Qué te pensás que eso? ¿Que descubriste América ahora? ¿Que eso es el sabiendo de la Biblia ahora? Así te van a decir. Si tenés intenciones de ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Cristo, debes estar preparado para llevar los reproches que llevó Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo vinieron a buscar, su familia? Teólogos dicen que la familia de Jesús pensaban que él estaba loco, estaba fuera de sí. Lo quisieron llevar para reconvenir con él diciendo, Jesús, cálmate un poco con tu mensaje porque hay gente que te quiere matar. Entonces cuando vienen y le dicen, Señor, te busca tu mamá y tus hermanos, ¿qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son estos. Salmo 69:7, voy a leerlo en esta versión, al 9, Salmo 69:7, dice, pues yo soporto insultos por amor a ti. Salmo 69:7, pues yo soporto insultos por amor a ti, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. 8. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. Versículo 9. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Obviamente que este salmo es profético, se refiere primordialmente al sufrimiento de Jesús antes de morir, en su agonía. Pero como él era en este mundo, así como lo despreciaron, así te van a despreciar a vos, verdadero hijo de Dios. Si lo persiguieron y lo reprocharon, harán lo mismo contigo. Jesús, cuando iba llevando la cruz hacia el Gólgota, dijeron, si del árbol bueno hacen esto, ¿qué no harán del otro, no? Yo sé que no es un mensaje muy, como siempre digo, ¿no?, popular, ni muy lindo para atraer gente, ¿no? Es un mensaje que al contrario, es muy fuerte, como siempre. ¿Quién reprochó a Cristo? ¿Quién amontonó vergüenza sobre su cabeza, echándolo fuera como si fuera un inmundo? Hasta en eso tuvieron su religiosidad. Lo sacaron fuera de la ciudad, fuera de los contornos del templo, para matarlo allí. ¿Quién fue? La religión, la iglesia, podemos decir, centrada en el hombre. Echar fuera a un creyente piadoso
de este tipo de iglesia tibia, porque hay gente que dice, me echaron de la iglesia o me dicen cosas. Bueno, es el favor más grande que le pueden hacer. Escucho a cristianos decir, mi iglesia está muerta. No me gusta lo que está pasando, pero Dios me puso ahí. Algunos están así, ¿no? Siguen yendo a esas iglesias. Me quedaré y trataré de cambiar las cosas, dice. Trataré de que Dios me use a mí para cambiar a mi pastor. Eso puede ser peligroso, hermano. Y va contra las Escrituras. Debemos salir de todo lo que sea Babilonia. También puede ser que la tradición te esté deteniendo. Los afectos. No, pero yo tengo 30 años en esa iglesia. ¿Cómo me voy a ir? El pastor se va a sentir traicionado. El pastor se va a enojar. Si, amado, si esa iglesia se ha transformado en una iglesia que abandonó la verdad, tenés que huir de ahí. Hechos 17:2. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo les predicaba, les hablaba. Versículo 41 de Hechos 13. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Miren ustedes, hombres burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Pablo trató de persuadirlos, esperando que escucharan, así como a Moisés, ¿no? Así como a vos, que tratás de persuadir a alguien de sí, venía el Señor, venía a oír su palabra. Pero finalmente Pablo escuchó la profecía de Isaías tronar en su alma. Hechos 13:51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Rechazaron, en señal de rechazo se dirigieron a la ciudad de Iconio. Como rechazaron, se sacudieron el polvo de los pies, era una costumbre de aquel tiempo, y se iban de aquel lugar. Pablo le dijo a los judíos religiosos en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablare primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se las ofreceremos a los gentiles. Gloria a Dios. Nos hicieron un favor los judíos, pero oremos por los judíos para que se conviertan ahora, ¿no? Si asistís a una iglesia que ha escuchado la verdad y la hace a un lado, volá de ahí. ¿Está claro? Escapá por tu vida. Hay un video que dice huye por tu vida, lo recomiendo. O tus hijos se pueden descarriar. Olvídate de excusas como, es que mis hijos tienen amistades allí, mis hijos ahí se sienten bien, aún mismo los chicos dicen, ahí hay más chicas, son lindas las chicas de ahí, acá no hay ninguna. Y las chicas dicen lo mismo, son todos feos. Vamos a la iglesia esa que tiene muchos jóvenes, total mi papá va allá, pero no conviene, toda la familia junta. Es que mis hijos tienen amistades. Sí, y todos pueden crecer sin convicción de pecado por la falta de poder y la presencia de Dios en ese lugar, porque los vacunan contra el evangelio. Le ponen una cepa de un evangelio medio muerto, entonces cuando vuelvas a predicar, a hablar del verdadero evangelio, ya lo rechazan. No vas a cambiar nada, en ninguna manera, pero sí ellos te pueden influenciar a vos y a tus hijos. Segunda de Corintios 6:15 al 18, y ya terminamos. Segunda de Corintios 6:15 al 18.
Segunda de Corintios 6, 15 al 18. ¿Y qué concordia Cristo en Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Por seguir al Señor te tirarán piedras. En algunos casos es literal. Nunca estuvieron en una iglesita a techo de chapa que vuelan los cascotes, los adoquines. Nos ha tocado. Voy tan te asustás porque ¡boom! ¿No? Serás apedreado por la mayoría. Apedreado. Y en algunos casos, y en algunos países los apedrean, los lapidan de verdad. Mientras lo apedreaban a Esteban, él oraba. Saben que yo leía esto cuando hace 2 semanas atrás y la verdad que me emocionaba mucho, me tocaba, me hacía sacudir el espíritu lo que fue Esteban. Porque él dijo: recibe mi espíritu. En ningún momento él los maldijo, en ningún momento él les predicó. Fue fuerte la predicación, no cabe duda. ¿Quiénes apedrearon a Esteban? El concilio más prestigioso de aquellos días. La iglesia más renombrada de aquellos días. Dice que lo llevaron ante el consejo. Fue un hombre contra la muchedumbre, un solo hombre contra toda la muchedumbre. Aquí tenemos a un hombre con los ojos fijos en Jesús, sin embargo es odiado. Escucha el odio de estos sacerdotes, de estos fanáticos religiosos, de estos tibios. En Hechos capítulo 7, 54 al 57. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Fuerte. Con más odio las piedras eran lanzadas al oír esa declaración. ¿Qué había en ese hombre justo que tanto enojaba a las multitudes religiosas? ¿Qué había? Primero, una vida de santidad. Pero había en sus labios una palabra predicada que cortaba y traspasaba el corazón. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien nosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Él tenía que predicar la verdad, Esteban. Tenían corazones que aún estaban aferrados al mundo, esos religiosos, esa gente, atados por la lujuria. Ellos conocían cuál era la ley de Dios, pero se negaban a obedecerla. De hecho, ellos se jactaban de tener la ley, de tener el rollo en sus brazos. Porque a modo de Moisés con las 2 tablas, ellos salían a veces luciendo sus rollos. Por eso crucificaron a Cristo. La espada de 2 filos de la verdad había cortado lo más profundo de sus corazones, pero fue su testimonio de un cielo abierto que hizo caer la ira sobre él.
La bronca, por decirlo de una manera clara para nosotros, se acrecentó cuando Esteban dijo: veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Aquellos a quien hacía pocas semanas habían matado. ¿Cómo puede ser que que se está muriendo está viendo la gloria de Dios y a Jesús al lado de él? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le dijo: miren, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. El 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Cuando uno se tapa los oídos y empieza, no escucha lo que le están diciendo. Muchos hacen eso. Dice que lo arrastraron, al igual que a Jesús, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un muchachito que se llamaba Saulo. Y Saulo estaba de acuerdo con eso. Y Saulo sería uno de los hombres que sacudiría aquel mundo años más tarde. Lo llamarían Pablo. Esteban expuso la mezcla que ellos vivían. Esteban expuso la hipocresía que ellos vivían, por eso lo mataron. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y festejaron ese objeto que habían hecho. Le está denunciando allí en Hechos 7:41 Esteban e Israel. Y en el 42 dice: entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: ¿Israel acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? 43. Tú llevaste a tus propios dioses paganos, el santuario de Moloc, las estrellas de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirle culto. Por eso te mandaré al destierro, tan lejos como Babilonia. O sea, lo que estaba haciendo Esteban era citando las Escrituras, nada más. Nada más. En esta dispensación de la iglesia, hoy, estamos en tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia. Época donde alguien puede escuchar el mensaje del Señor y el Espíritu de Dios puede convencerlo de pecado, justicia y juicio. En este tiempo, para el Hijo de Dios es más brava la cosa. Si miras a una mujer con lujuria, estás cometiendo adulterio a los ojos de Dios. Si odias a tu hermano, eres un asesino, eres un homicida. Y si hay palabras maliciosas lanzadas contra alguien, lo estás apedreando. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleito, van en busca de una paliza. Proverbio 18:6. Proverbio 18:7. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Proverbio 18:8. Los rumores son deliciosos, bocaditos que penetran en lo más profundo del corazón. En otra versión dice, el chisme es como golosina que cala hasta lo más profundo. Bueno, le digo, el chisme es una cosa, probate, comenzá a dejar el chisme y vas a ver que realmente te van a decir, pero escúchame, ¿no te enganchás vos en esta conversación? No, entonces no venga más a tomar mate acá, queda fuera del club de las chismosas. Afilan su lengua como espada y apuntan como flecha sus palabras amargas. Salmo 64:3. Jesús enseñó una parábola de un hacendado que tenía una viña y mandó a buscar los primeros frutos en el tiempo de cosecha. Él envió a sus siervos. Los labradores agarraron a ese siervo, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Esto lo pueden encontrar después en Mateo 21:35. Así sucede hoy en la actualidad. Dios ha enviado a sus santos vigilantes para que reúnan el fruto de sus viñas. Y acabo de nombrar una palabra que para nosotros los porteños, no sé si es en el interior, pero vigilante. ¿Qué sos, vigilante? ¿Qué sos, gorra? ¿Por qué? Porque estás denunciando algo. Che, no, ¿qué están haciendo? No. ¿Qué sos, vigilante vos? Hay hermanos que dentro de la iglesia te dicen que sos un vigilante. Y tenés que ser un vigilante, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser atalayas, vigilantes, amado. Si nosotros no advertimos del pecado, si no advertimos, si esa persona muere, la sangre cae sobre nosotros, dice, ¿no?
pero si le advertimos y no obedece, la sangre cae sobre él nomás. Pero al contrario, hay azotes verbales, asesinatos con odios y te apedrean con palabras cortantes. No hay algunos, Esteban, en el cual en la actualidad que pueda decir, puedo ver el cielo abierto. Es aquella visión clara de Jesús, aquellas palabras cortantes de verdad, la cual invoca la ira de aquellos de corazones malos. Tenemos otro caso, los israelitas trataron de apedrear a Josué y a Caleb por su llamado a entregarse por completo a la obra de Dios. Dios envió a 10 espías y algunos de esos espías desanimaron al pueblo. Lo voy a leer en Números 13:30, seguramente ustedes lo conocen. Estaban todos enojados. ¿Se acuerdan que Moisés mandó a ver la tierra? Y estos 10 dijeron, no, son tremendos, son gigantes. Y la verdad va a ser muy difícil entrar a ese lugar, la veo negra, no. Y Caleb y Josué dijeron, es pan comido, son pan comido, pero los otros veían lo negativo y ellos veían lo positivo, veían la obra de Dios. Entonces dice que el pueblo comenzó a inquietarse, querían apedrear a Moisés, eran bravos. Pero Caleb, dice Números 13:30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Qué bueno es ser pacificador, ¿no? Tranquilos, confiemos en Dios. Vamos enseguida a tomar la tierra, dice. Dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero ¿saben cómo reaccionaron ellos ante esos hombres piadosos? En Número 14:4. Dice, entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Qué pueblo, ¿no? Número 14:6. 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron las ropas y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. 8. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. 14:9. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, como pan comidos. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Esto lo arreglaban todo con piedra. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y se terminó la discusión. Solamente el Señor mismo pudo frenar a esos malvados. Es tremendo, amado. Miren, cuando se te ponen en contra, clama al Señor. El Señor puede hacer algo y calmar eso, porque hay situaciones que hasta te quieren agredir físicamente, ¿no? Hay situaciones bravas. Pero no claudiques, hermanos, no bajes los brazos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mi preocupación en este mensaje, en esta historia, no es por Josué ni Caleb, porque ellos tenían a Dios y iban a morir igual que Esteban. Mi preocupación es por este pueblo de Dios que cruje los dientes y levanta piedras. ¿Por qué un llamado a obediencia? Un llamado a decir, pero muchachos, hagamos lo que Dios dice. ¿Por qué ese mensaje trae tal reacción del pueblo? Hay gente, y aún me consta, algunos de aquí, que se ofende cuando escucha la palabra. Ya no voy, siempre lo mismo. No me entienden. ¿Dios no te entiende? ¿Dios no sabe lo que te pasa? ¿Dios no te conoce? ¿O será que cuando escuchás el mensaje con carpa, o sea, algunos están con los auriculares, como dijo un hermano, ¡gol! Digo gloria a Dios, está acusando el partido. Esto pasó real, ¿eh? ¡Gol! Dijo. ¿O están escuchando? ¿Por qué? Miren el llamado. Estoy convencido que una vez que el corazón está capturado por un ídolo o lujuria, la incredulidad toma control. Cuando el pecado está en el corazón del hombre, la incredulidad toma control. Rechaza
ni que venga un ángel a hablar, ni que venga el más renombrado. A mí me ha tocado, esto lo digo libremente, allí en Banfield han ido los mayores exponentes del Evangelio, podemos decir, ¿no? Estuvieron hombres de Dios, hasta el pastor Chuy Olivares predicando, y yo veo rebeldes que siguen rebeldes. Sacaron fotos con el pastor, están todos ahí. Eso no cambia, es la palabra de Dios la que cambia, amado. Amén. Puede pararse un niño, un joven aquí, a leer la palabra de Dios y traspasar tu corazón. No importa si es el pastor, quien sea, Dios puede usar a cualquiera. Amén. La tolerancia al pecado es minimizar la gravedad, y la incredulidad van de la mano. El pecado, o sea, acariciar el pecado y la incredulidad van juntos. Entonces, toda prédica contra la tolerancia te irrita y terminas peleándote con Dios. Mientras ciegamente seguís cantando, orando y confesando su nombre, estás en un error. Última advertencia. ¿Cómo reacciona el justo cuando es rechazado, echado fuera y apedreado? Bueno, Jesús reaccionó como un cordero que no abrió su boca. No pidas fuego del cielo sobre aquellos que abusan de ti. De hecho, debemos orar por nuestros enemigos. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. 1 Corintios 4:12. Ora por los que te tratan impía y despiadadamente. Moisés se entregó por completo, subió a la montaña apartado con Dios. Moisés subió a la montaña. Y este no era Roberto Carlos, ¿no? Subió a la montaña porque Dios lo llamó. Y dice allí la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Y aunque los demás podían verlo, tanto así que él tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. ¿Se recuerdan eso? ¿Se acuerdan? Él mismo no sabía que su rostro resplandecía. ¿Me lo podés leer? Éxodo 34:29, que ahí nos relata cómo él estaba en la presencia de Dios en la montaña, encontrándose con Dios. Éxodo 34:29. Fíjense lo que pasó. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Dios es luz, uno de los atributos de Dios, que Dios es luz. Ustedes se recuerdan cuando el Señor, en la transfiguración, de sus poros, de la piel, de sus poros comenzó a salir la luz que hay dentro de él, ¿no? Empezó a cambiar, hasta su vestidura cambió. O sea, se pudo ver un pantallazo de su gloria. Moisés mismo pudo ver la espalda del Señor. Y cuando vio al Señor, su rostro se iluminó por la luz. Es algo inexplicable, físicamente es inexplicable, y te dirán que es improbable también. Pero Dios es Dios de lo sobrenatural, ¿no? Sobre la materia, sobre la física y sobre el tiempo, y sobre el espacio. Moisés, él ni siquiera se daba cuenta del reflejo de la santidad de Dios sobre él. Amados, cuando vos estás en el camino de Dios, a solas con Dios, caminando con Dios, tu vida irradia luz. Y no tenés que estar diciendo, mírenme, soy luz, fíjate, tic, se apaga, se prende. No sos un arbolito de Navidad. Sos luz naturalmente. La luz no se jacta de sí misma, es luz, hace lo que tiene que hacer, iluminar. Como Esteban, cuando estaba muriendo, dice que su rostro brillaba como el de un ángel. Moisés no estaba ostentando el toque de Dios, la unción, la presencia de Dios en su vida. Él dice que se bajó, ni se dio cuenta. Para él lo más maravilloso era estar delante de la presencia de Dios. Ellos no se agradaron con aires de grandes profetas, ni Moisés, ni Esteban, ni nada. Ellos no amenazaban. Ellos no amenazaban ni se hacían los super ungidos, como hoy los susodichos, Maldonado, Benijín y tantos otros, ¿no? Ellos no hablan de tener revelaciones nuevas o especiales. No pusieron cara de Gauchito Gil y mostraron falsa piedad o falsa humildad. Esa luz es la marca del alma. Es el gen de Dios.
porque fuiste engendrado de Dios. Porque fuiste nacido de arriba, no naciste por tu propia voluntad. No dijiste, a partir de hoy yo me hago cristiano. Me hago cristiano evangélico, me compro una Thompson y voy a la iglesia. No, amados, ser cristiano es una obra sobrenatural del Espíritu, que depende totalmente de Cristo, de la obra redentora de Jesús. No existe orgullo espiritual, no existe soberbia en absoluto, ninguna exclusividad. Solamente iluminás. Y termino con esto. La recompensa de apartarse para Cristo y en cierta manera transformarse en sapo de otro pozo, la vamos a ver. Esta frase la tomé de un dicho popular, ¿no? Me sentí como sapo de otro pozo, cuando te toca estar en un lugar donde de repente no tiene nada que ver contigo, ¿no? Por ahí capaz que por una cena de fin de año en el trabajo, obligadamente tenés que estar y compartir un ratito ahí, una picadita, tomar una gaseosa, y ves que se hablan cosas que nada que ver con vos, que se hacen cosas y se practican cosas que nada que ver con vos, y vos decís, la verdad no veo la hora de irme porque este no es mi lugar. No sé si te ha pasado, ¿no? Como gente que puede entrar acá y dice, están todos locos estos, están ahí escuchando a un tipo que habla, cantan, lloran, y dice, esto es una locura. Pero después en sus fiestas se emborrachan, se endrogan, bailan arriba de los parlantes, y para ellos eso no es locura. Pero estar dentro de la casa del Señor sí es locura. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? Por eso nosotros debemos sentirnos como sapo de otro pozo, y hasta que Cristo nos venga a buscarnos y estemos con Él, estaremos en el lugar correcto. Amén. Dícese de sapo de otro pozo, dícese de sentir una persona incómoda en un ambiente que no le es familiar. Pertenecer a una clase o medio social o esfera de actividad diferente. Creo que nosotros mismos, que somos gente de clase baja, ¿no? Clase media destruida, clase baja para abajo, de repente tendríamos que ir a una fiesta de lujo donde usan smoking y ropa de lentejuelas brillantes, ¿no? Te sentís incómodo en ese lugar, no es tu lugar, y hablan todo, ay, sorry, te hablan medio en inglés y en español no saben ni lo que están diciendo. No es tu lugar, pero de repente si te invito a tomar unos mates con torta frita en casa, decís, es de los míos, este gaucho. Uno se siente cómodo en ciertos lugares. Amados, nosotros debemos sentirnos incómodos en este mundo. Y debemos sentirnos cómodos con el pueblo de Dios. Abrazá a tu hermano y decirle, me siento cómodo con vos. Tocalo y decirle, estoy bien con vos. Amén, amén. Gloria a Dios. No es fácil, es difícil ser sapo de otro pozo, pero es necesario. Jesús mismo cuando ora dice, no pido por este mundo, sino por ellos. Están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, la recompensa de ser sapo de otro pozo es que sos de Jesús, para Jesús y por Jesús. Amén. Jesús es todo. Existen muchos otros premios para entregarte, galardones, anillos, qué sé yo, regalos que el Señor nos dará, dice su palabra. Pero menciono esto porque es lo único que necesitamos es a Jesús. Lo demás vendrá de chapa. Nadie está pensando, ¿qué corona? ¿Cómo será mi corona? Una piedrita más, una piedrita menos, de oro, de plata, ¿de qué será? No nos preocupa eso, amados. Lo que nos preocupa, lo que nos debe interesar es estar en paz con Dios. Pablo fue encarcelado en un castillo en Jerusalén, con todo el sistema religioso deseando matarlo. La iglesia estaba escandalizada. Él fue acusado de contaminar el lugar santo, fue acusado de sedición. Ese fue el cargo por el cual encarcelaron a Pablo, una mentira. De predicar falsa doctrina. Hasta los soldados mismos, miren, los soldados se encariñaron con Pablo y tenían miedo de que el pueblo los despedazaran a Pablo. Eso lo van a encontrar en Hechos 23, por ahí en adelante, que dice que los soldados mismos tenían temor de que el pueblo despedazara a Pablo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo le decía la verdad. El Señor mismo le habló a Pablo en un momento que Pablo quizás tuvo miedo. ¿Por qué no? Porque no estamos hablando de Superman, estamos hablando de Pablo. Dice que en el versículo 11 de 23 de Hechos, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar las buenas noticias en Roma. Pablo estaba que temblaba. De hecho, lo mataron a Pablo. Lo mataron en prisión, se lo sacaron y lo mataron. Pablo tenía miedo. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? A veces sí tenemos miedo.
A veces sí, a veces como que... Ahora en este lugar, en este momento no, somos todos, mayoría, estamos en patota cristiana. Pero cuando estás solo, rodeado, y son todos impíos. Dice, mira el hermanito, ve el pastorcito, Yo tengo un hermano que me escribe, me dice, pastor, yo me estoy manteniendo puro hasta el casamiento. Y la vez pasada mis amigos se propasaron y quisieron avergonzarme, ¿no? Querían exponer delante de todos porque yo me estoy cuidando casto hasta el día que el Señor me dé mi mujer. Qué cristiano, ¿no? Pocos hay. Y el mundo lo toma como una burla, como algo digno de ser despreciado. ¿Cómo puede ser un tipo así que no haya estado con una mujer? Joven, mantente virgen hasta tu casamiento. Joven, hombre, mujer. Es el mejor regalo, la mejor chapa, el mejor regalo que le puedes dar al Señor. Hoy te dice el mundo, vacúnate contra esa enfermedad. Pero Dios te dice que te mantengas firme. Aunque se burlen en el colegio, en la universidad, ¿qué te importa? Si Dios te dice así, ¿qué te preocupa? El Señor mismo dice que le habló a Pablo, no un ángel, el Señor. ¿Y qué palabra? Porque le dijo, ánimo. Y no le dijo, Pablo, tranquilo, te voy a sacar de esta prueba. Le dijo, no, ánimo, porque necesito que vayas a Roma. Estás en Jerusalén, pero ahora quiero que vayas a Roma y vas a ir en la misma condición, preso. O sea que más chicotazos, más encanadas, canas, preso. ¿Recuerdan la carta de Esmirna? Cuando el Señor le dice, sé que pasas pruebas, pasas esto, el otro, no te preocupes, le dice. No te preocupes, sé fiel hasta la muerte. O sea, ni de la muerte los iba a librar. No te preocupes, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En definitiva, todos vamos a morir. Dice el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. Pero tú puedes enfrentar cualquier cosa y a cualquiera si sabes que el Señor está de tu lado. Concluyo con esta reflexión. Si el mundo te molesta, si los hijos de este mundo te desprecian y se apartan de vos, eso es un muy buen síntoma. Significa que estás cerca de Dios. Pero si el mundo te cae bien, si los hijos de este mundo se sienten a gusto con vos, si no te reprochan nada, al contrario, te premian y te aplauden, eso es un mal síntoma. Amados, pensando en esa frase que Pablo también exclamó, que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto me hace pensar en esto. En la cruz ustedes saben cómo estaban, ¿no? Manos clavadas contra el tronco de madera, para que ya no toques ni hagas más nada en tu carne. Pies clavados para que ya no camines ni andes en donde andabas en los deseos de tu corazón. Coronas con espinas clavadas en el cráneo, para que al fin tus pensamientos queden cautivos en el pensamiento de Cristo. Y corazón traspasado por el filo de la palabra. Cuando nos encontremos definitivamente en esta situación, iglesia, hermano, hermana, podremos declararnos verdaderos hijos de Dios, apartados, alejados de este mundo, totalmente unidos a Cristo para siempre. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Carta primera de Pedro 2:11. Padre, he tratado de decir todo lo que tenía que decir, pero aún falta. Pero el resto lo seguirás hablando tú sobre el resto de nuestras vidas. Tenemos mucho por caminar. Y necesitamos, Señor, el poder de lo alto. Necesitamos, mi Dios, que tú nos ayudes. Necesitamos ser renovados, Señor. Necesitamos ser, Padre amado, cautivados por tu palabra, enamorados de ti, llenos del Espíritu, llenos de la autoridad. Oh, mi Dios,
llenos del amor. Padre, es un tiempo difícil, como decía Moisés, un tiempo de tanta violencia. Yo también cuando venía me acabo de enterar que mataron a un joven allí cerca por robarle. Señor, me siento responsable por tanta maldad en este mundo. Quizás no estamos brillando como debiéramos. La mayoría de esos jóvenes, la mayoría de esa gente que está en maldades, tienen un conocimiento, al menos básico, del Evangelio. Una mamá, un papá, un primo, alguien que va a la iglesia, pero que esa persona no ha brillado lo suficiente para impedir que ese joven se deslizara en esos caminos. Amada iglesia, ustedes son luz y ustedes pueden evitar que muchas cosas malas salgan por allí. Ustedes pueden evitar que muchos jóvenes se pierdan en el camino. Los jóvenes hoy están reclamando, más que cátedras teóricas, están reclamando ejemplos prácticos. Están reclamando madres que sean madres, pero que amen a Dios y teman a Dios. Padres que sean buenos padres, pero que sobre todas las cosas amen y teman a Dios. Hijos que honren y respeten a sus padres, pero que sobre todas las cosas teman y amen a Dios. Y así, mientras estamos en esta tierra, hasta que tú vengas a buscarnos, podremos, Señor amado, aportar nuestro grano de arena en este planeta que sabemos que la maldad se va a multiplicar. Pero, Señor, es un tiempo también donde hay que decir que todavía hay esperanza, que aún hay esperanza. Así como para nosotros hubo esperanza, los hay para aquellos que quizás no tienen esperanza. Y el único camino, la única puerta para esa esperanza es Cristo. Bendice a mi amado pueblo aquí de Berazategui, Señor. Bendice Casa de Oración Berazategui. Tú sabes, Señor, si alguno está enfermo, tú puedes sanarle en esta mañana. Te pido que tú le toques. Te pido, Señor, por amor a tus hijos, toca esos cuerpos enfermos, Señor. Padre, si alguno tiene alguna situación económica, Padre, provéele, así como ellos comienzan a prosperar en su alma, sean prosperados en sus áreas económicas. Te pido que bendigas esas familias que están destruidas por el pecado, por la maldad, por el orgullo, la envidia, la soberbia, el dinero. Señor, pon tu mano en esos hogares, Señor. Bendice los trabajos de mis hermanos, Señor, los que trabajan bajo relación de dependencia, los que trabajan independientemente, Señor. Bendice a nuestros niños, que todavía algunos ya han comenzado el colegio, otros no. Padre, que ellos también sean luz en donde vayan, Padre. Aunque nos hagan sentir como sapo de otro pozo, pero sabemos, Señor, que no somos ni sapo, ni estamos en un pozo. Somos hijos de Dios y pronto tú nos vienes a buscar. En el nombre de Jesús. Amén.